Desde la Ilustración del siglo XVIII, el pensamiento occidental ha estado dominado por el racionalismo, la idea de que nuestra percepción de la verdad debe definirse por la razón y el método científico por oposición a la tradición o la revelación divina. Esta forma de pensar ha beneficiado enormemente a la humanidad, al menos en un sentido material, ya que ha allanado el camino para los avances tecnológicos que nos han permitido trabajar de forma más eficiente, explorar el mundo y más allá, y disfrutar de una mejor calidad de vida de la que nuestros antepasados podían siquiera soñar. A pesar de todo el bien que nos ha hecho, el racionalismo no está exento de defectos. La idea de que podemos llegar a una comprensión completa de la realidad solo a través de la razón se basa en la suposición de que estamos equipados con las herramientas necesarias para percibir todo lo que es real. Pero al igual que un insecto carece del equipo necesario para comprender cosas como la música, las matemáticas y el lenguaje hablado, quizá los seres humanos carezcamos de la capacidad para comprender toda la realidad a través de los estrechos prismas de la razón y de nuestros 5 sentidos, a través de los cuales vemos el mundo. En otras palabras, es probable que haya facetas de la realidad que nunca podamos comprender o explicar plenamente solo con la razón. Un misterio que desafía toda explicación racional es un fenómeno llamado segunda vista, una supuesta percepción extrasensoria, el sexto sentido. Se dice que las personas dotadas de segunda vista tienen la capacidad de recibir información, normalmente a través de sueños o visiones, sobre acontecimientos lejanos o futuros. En muchos casos no tienen control sobre estas visiones, que les llegan de forma inesperada. Estas visiones suelen ser angustiosas, ya que la información que contienen suele implicar la muerte de alguien conocido por el vidente. Se ha sugerido que existe una mayor prevalencia de la segunda visión entre los miembros de ciertos grupos étnicos. Este don se asocia sobre todo con los gaélicos de las tierras altas escocesas, que lo llaman Dashalad, o dos visiones. También se conoce en el resto de Escocia, así como en Irlanda, Gales y Cornualles, regiones de las Islas Británicas con una elevada población de etnia celta. Otro grupo étnico que puede estar bendecido de forma similar con este don de profecía son los Dene del norte de Canadá. Unidos por antiguos lazos de sangre y una familia lingüística común, los Dene son un grupo étnico de las primeras naciones, compuesto por unas 21 tribus diferentes, cuyos antepasados se cree que emigraron desde Siberia a través de un antiguo puente de tierra y hielo hace unos 12.000 años. Pocos parapsicólogos, como se conoce a los estudiosos de los fenómenos extrasensoriales, han explorado una posible conexión entre la segunda visión y el pueblo Dene. Sin embargo, a juzgar por un puñado de historias de la frontera norte de Canadá, quizá deberían hacerlo. Uno de los primeros norteños que escribió sobre la segunda vista entre los Dene fue un hombre de la frontera canadiense llamado Poole Field, antiguo agente de la policía montada del noroeste, que sirvió durante la fiebre del oro de Klondike. A principios de 1900, Poole Field estableció un puesto comercial en el sureste de Yukon, en la confluencia de los ríos Peligros, desde el que vendía mercancías a los Dene locales a cambio de pieles. En la primavera de 1908, la tienda de Field recibió la primera visita de un chamán casca Dene llamado Pequeno Doctor, famoso en toda la región por su don de profecía. En el momento de la llegada del pequeño doctor, el socio de Poole Field había desaparecido. Había tomado su barco de vapor río abajo hasta Dawson City para comprar provisiones frescas, pero no había regresado a la hora prevista. Muchos de los tramperos nativos que dependían de las mercancías de Field empezaban a inquietarse y, ante su insistencia, Field regaló tabaco al pequeño doctor y le pidió que averiguara qué había sido de su compañero. El pequeño doctor tuvo varios sueños en los que predecía la llegada del socio de Field y la causa de su retraso. Aunque nunca antes había visto un barco de vapor, también fue capaz de describir la embarcación desaparecida con todo detalle.
hasta los pasajeros a bordo y la cantidad de carga que transportaba. Más tarde, sus predicciones resultaron ser perfectamente exactas. Cuando Phil preguntó al curandero cómo había llegado a esa información, el pequeño doctor explicó que mientras dormía, su espíritu había abandonado su cuerpo y viajado río abajo, lo que le permitió ver el barco de vapor con sus propios ojos. Otro incidente de segunda vista en la frontera canadiense tuvo lugar en el invierno de 1922 en Fort Fitzgerald, en el noreste de Alberta. Una mañana, mientras descongelaba una hogaza de pan sobre su horno de hierro fundido, Jean Godzel, esposa de un importante comerciante de pieles, fue abordada por el intérprete del fuerte, un hombre de la tribu Chipewyan llamado John James Daniels. El nativo informó crípticamente a la mujer de que, antes del mediodía de ese día, recibirían la visita de 2 indios desafortunados que habían tenido mala suerte en el desierto subártico. No explico cómo había llegado a su conocimiento. Poco antes de que el sol llegara a su cenit la Sa, Godzel fue abordada por un agente de la policía montada del Canadá, que le preguntó si quería acompañarle en una excursión a las orillas del cercano río Slav para saludar a unos indios que había visto acercarse. Desconcertada, la mujer se puso la parca y las raquetas de nieve y acompañó al policía hasta la orilla del río. Ali, a lo lejos, vio la figura serpenteante de un equipo de perros que se dirigía hacia ellos deslizándose sobre el hielo helado del río. A medida que los nativos se acercaban al fuerte, se hizo evidente que algo iba terriblemente mal. El equipo de perros no tenía conducto. De repente, para su horror, Godzel distinguió 2 diminutas figuras vestidas de piel que luchaban a través de la nieve en los extremos opuestos del tren. Las reconoció como las hijas de un jefe Chipewyan local. Las 2 niñas habían acompañado a su padre en una excursión de caza con trampas ese mismo otoño. La carga atada al trineo era el cadáver congelado de su padre. Asombrada, la esposa del comerciante de pieles miró a John James Daniels, que se encogió de hombros y murmuró que la noche anterior había visto esa misma escena en un sueño. Otro caso de clarividencia tuvo lugar en el verano de 1945, en la reserva de la Primera Nación de Horse Lake, al noroeste de Grand Prairie, Alberta. Una noche, una viuda de Beaver denunció que estaba en una canoa en un río en medio de la naturaleza salvaje. El hombre que remaba la canoa era un guía que su difunto marido había conocido en vida. Guiando al remero estaba el fantasma de su marido, que se había ahogado en el río Wapiti muchos años antes. Tras un día en el río y una noche bajo las estrellas, el espíritu de su marido la condujo a una sección concreta de la ribera. Allí, cerca de la orilla, había un cadáver humano. El marido la llevó a la orilla opuesta, donde había otro cuerpo enredado en un montón de madera. El sueño recordó a la mujer un incidente que había tenido lugar un mes antes, cerca de la cabecera del río Wapiti, en las montañas rocosas de la Columbia Británica. 2 tramperos llamados Archie Belcourt y Josie Letán habían recibido el encargo de guiar a un grupo de reconocimiento por la zona. Cuando intentaban cruzar el Wapiti a caballo, fueron arrastrados por la corriente. Aunque el grupo de reconocimiento buscó sus restos, no pudo encontrar rastro alguno de sus cuerpos. La mujer del castor sospechó que el espíritu de su difunto marido la había conducido hasta los cuerpos de Belcourt y Letán. Tras conseguir la ayuda del remero de sus sueños, se dirigió al lugar del ahogamiento y remorió abajo. Siguió las instrucciones de su sueño y pasó un día en el río y una noche bajo las estrellas. A la mañana siguiente, ella y su compañera continuaron remando río abajo durante casi todo el día. Al anochecer, la india exclamó de repente: «Este es el lugar que vi en mi sueño». El grupo se dirigió a la orilla, donde encontraron un esqueleto. Aunque los lobos habían estado allí primero, el grupo pudo identificar el cuerpo como el de Belcourt gracias a una gran hebilla de cinturón metálica que encontraron cerca. Río abajo, en la orilla opuesta, encontraron el cuerpo medio sumergido de Josie Letán, encajado entre 2 troncos, como en el sueño de la India, desde los diarios de Robert Campbell, un explorador del siglo Qing.
cuyo Weadene predijo los acontecimientos que tendrían lugar durante un futuro. Viaje por el río Pelly hasta la historia de Sean Kelly, un curandero de Fort Churchill, Manitoba, que predijo correctamente que un sacerdote a bordo de un barco de suministro se había ahogado en la bahía de Hudson. La literatura del norte de Canadá está repleta de historias que afirman la extraña clarividencia con la que muchos parecen estar dotados, ya se atribuyan a extravagantes coincidencias o a algún misterioso rasgo genético cuyo mecanismo escapa a nuestra comprensión. Estos incidentes son testimonio del manto de misterio y romanticismo que envuelve al país del sol de medianoche y de la antigua noción, tan ajena a la filosofía racionalista que domina el pensamiento moderno, de que la realidad puede ser más de lo que parece.